Buenas noches, a continuación les presento mi actividad, cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana. Actividad realizada para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre José Giovanni Roa Ramírez. Matrícula 220-144-66. Asesor Marco Eduardo Padilla Martínez. Nombre del módulo Derecho Procesal Penal. Nombre del reto. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional? Fecha de elaboración 11 de agosto de 2024. Como primer punto veremos la siguiente interrogación. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Hace referencia a la difusión desde la periferia. Las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. La ola de reformas procesales penales, en su caso, de difusión desde la periferia porque los abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. Es decir, que este tipo de reformas no viene como comúnmente sucede, de países desarrollados a países en desarrollo, de occidente a oriente o del norte a sur, o como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes. Un segundo grupo de descripciones y teorías enfatizan la direccionalidad geográfica y señalan que las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países centrales a otros países centrales o periféricos. Una vez más, distintas teorías enfatizan diferentes causas y mecanismos mediante los cuales estos procesos de difusión pueden ocurrir. Análisis neorrealistas de las relaciones internacionales y análisis de la elección racional en el derecho internacional señalan que los estados centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados mediante la fuerza, las amenazas u otros incentivos para avanzar sus propios intereses materiales. Pero sin en cambio, esta ola de reformas procesales penales fue un caso de difusión desde la periferia porque los abogados latinoamericanos de esta red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de la reforma. El siguiente punto nos dice qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica. Primero analizaremos el significado de un sistema penal acusatorio. Podemos definirlo de esta forma. Acusatorio se refiere a procesos penales que son orales y públicos. Distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento y proveen al Ministerio Fiscal, a la víctima y al imputado de un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir a juicio. Este módulo también incluye amplios derechos para el imputado, participación popular en el juzgamiento del caso y permite que la víctima tenga un rol más importante en el proceso penal. El inquisitivo se refiere a procesos penales que presentan rasgos opuestos. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en dos fases principales. La fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. De hecho, la columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban. Este expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba, declaraciones testimoniales, periciales, registros, secuestros, etc., que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa.
La investigación preliminar era muy inquisitiva, era secreta para el imputado y su abogado hasta cierto momento determinado, y los derechos del imputado eran muy limitados en esta fase. Por ejemplo, el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de los elementos de prueba o a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Además, con limitadas excepciones, la prisión preventiva del imputado era obligatoria. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba, en teoría, cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. Como podemos observar, una de las principales diferencias que hay entre estos dos sistemas es los derechos que actualmente se le otorgan al imputado al momento de que es detenido y al poder él saber de qué se le acusa, cosa que en el sistema inquisitivo él no tenía conocimiento de qué se le estaba acusando. Además, pues este modelo le limitaba mucho sus derechos, cosa que no sucede con el sistema acusatorio. Además, en el sistema inquisitivo, el juez también fungía como investigador, cosa que en el sistema acusatorio la investigación se le cede al fiscal. Pasaremos a otro punto, el cual nos indica cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. 1. Al participar el gobierno de Estados Unidos con los diferentes grupos de entrepreneurs legales, empezaron a disponer de recursos para la difusión de reformas para diferentes países de Sudamérica. Aunque estas reformas se suscitaron con diversas deficiencias, por lo tanto el responsable de la USAID buscó el apoyo del diagnóstico de Mayer y Binder para lograr el desarrollo de las reformas al sistema penal de El Salvador en este caso. 2. La relación entre los miembros de la red consiste en un común envolvimiento en la promoción de códigos acusatorios como una solución a los problemas de debido proceso, ineficiencia y falta de transparencia de los sistemas de justicia penal inquisitivos latinoamericanos. Los miembros de la red son entrepreneurs legales que invierten parte de sus recursos económicos, políticos y simbólicos en sus esfuerzos por promover códigos acusatorios y se reconocen entre sí como reformadores de códigos. Durante los 90, miembros de la red trabajaron para la expansión de la red mediante la organización de congresos, creación de centros de apoyo e investigación, la generación de oportunidades laborales y la diseminación de las actividades de la red mediante publicaciones y conferencias. Al mismo tiempo, otras instituciones internacionales se sumaron al trabajo que la USAID había comenzado en los 80 y apoyaron a las reformas procesales penales y el trabajo de la red de expertos activistas del sur a lo largo de América Latina. Estas instituciones han incluido al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica, GTZ, por sus siglas en alemán, la Fundación Konrad Adenauer, la Agencia Española para la Cooperación Internacional, AESI, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP. El apoyo adicional de las agencias de cooperación internacional y los bancos también contribuyó a la ola de reformas y proveyó fondos para viajes y actividades de la red, permitiendo a un número de miembros de la red poder vivir de su trabajo de apoyo a las reformas. En conclusión, emite tu opinión en la que indiques la relación entre el texto del Ángel y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. El desarrollo de estos trabajos sobre reformas a los procesos penales de los países latinoamericanos es un punto de partida para modernizar los sistemas penitenciarios de Latinoamérica, por lo que es importante cambiar un sistema
penal inquisitorio a uno acusatorio, considerando una de las soluciones a los problemas de falta de transparencia y justicias en el país. En cuestión a México, el propósito de estas reformas es construir instituciones que fortalezcan la democracia y economía a largo plazo. El objetivo es eliminar y reducir las actividades delictivas que se originan. En México, la red de activistas del sur jugó un papel crucial, pero las reformas que se realizaron fueron con participación de países centrales. De la misma manera, el autor nos indica que un acceso más tardío a la democracia de México originó que la adopción del sistema penal acusatorio fuese adoptado hasta hace poco tiempo. También es importante tomar en cuenta que en México no mantiene un diálogo tan cercano con el sur, a diferencia del diálogo que sostiene con sus vecinos del norte, motivo que indica por qué este país adoptó de manera tardía el sistema penal acusatorio que actualmente se está desarrollando en el país desde el 2008.